Bien, buenos días. Les agradezco a todas y todos que estemos aquí presentes de nueva cuenta para nuestra sesión del diplomado. Es temprano y sé que tienen mucho trabajo y también sé que competimos con otras cosas. Podrían estar viendo un video de Jojo Jorge Falcón o algo por el estilo, pero deciden estar por acá, cosa que desde luego les agradecemos y les estimamos. Bien, quiero regresar. eh, Ay, no, no es esta, perdón. Bien, quiero regresar a la presentación que estamos manejando en esta sesión. A ver, y me voy a regresar aquí un momento. En México tenemos una especie de paradoja. Bueno, no solamente en México, sino en el mundo, respecto al uso de tecnologías de la información en espacios públicos. Por un lado, lo visualizamos como la oportunidad de un gobierno abierto. Entendiendo por gobierno abierto lo que el día de ayer la CEJAL nos planteaba, la idea de una, deja allí, deja ahí, deja ahí, perdón, el gato se come lo que no debe, como la posibilidad de centrar el trabajo que se viene realizando en el usuario. En este caso podríamos nosotros decir en el justiciable. Ahora, hacer eso requiere que se visualice lo que el usuario o la usuaria requiere. La única manera de saberlo es preguntarlo. Se pueden intuir muchas cosas, pero o se pueden desprender muchas cosas de estudios y datos que nosotros tenemos, pero no todo. Por ejemplo, el día de ayer yo presentaba con ustedes la información que tenemos acerca del uso del Internet en México en 2021. De esa encuesta, bueno, no es una encuesta, es un estudio. De ese estudio de la Asociación Mexicana de Internet, podemos desprender varias cosas. Primera, que las personas en edad laboral solemos estar conectadas a Internet, tenemos mecanismos para conectarnos, que la conexión se da primordialmente desde dispositivos móviles. Y entonces esto nos obliga desde las instituciones, a pensar en un diseño, decíamos también ayer, que sea acorde con esto. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás en tu lugar de trabajo o en tu casa, probablemente tu teléfono esté conectado, tu teléfono inteligente esté conectado a una red. Pero cuando estamos fuera de estos lugares, solemos no estar conectados a redes, sino usar datos. Es cierto, hay ciudades, hay lugares que te ofrecen el servicio de Internet gratis en plazas y en distintos lugares, pero la realidad es que, por un lado, hay a quien le genera una cierta inquietud respecto a la seguridad, con o sin razón, yo no la voy a calificar aquí, pero por otro lado también pues, suelen ser espacios que están saturados. Entonces, normalmente, cuando estamos fuera de estos lugares, de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo, la conexión la hacemos por medio de datos. Y el usar datos también tiene un costo. Es cierto, como nos decía el dato de la Asociación Mexicana de Internet, la encuesta de hábitos, de la 17ª encuesta de hábitos, la de 2021, es cierto que ya cada vez esto es más barato, pero eso no quiere decir que sea gratis, o sea, sigue teniendo un costo. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos economizar nuestros datos cuando estamos conectados desde los mismos. No queremos gastarlos en exceso o preferimos gastarlos en otras cosas. Entonces, por ejemplo, si tú diseñas una página en la cual va a ser posible que desde la oficina virtual se suba información, tiene que pensar la institución en que esa información probablemente se va a subir desde teléfonos celulares. Desde teléfonos celulares conectados con datos. Por lo tanto, tiene que ser un modelo amable y un modelo que los consuma poco para que pueda ser compatible con su uso por parte de los usuarios.
Voy a poner otro ejemplo. Entre las oficinas virtuales que podemos tener, podemos recurrir a diversas suites o a diversas aplicaciones. Yo uso la de Office, pero hay otras. Entonces, por ejemplo, si vamos a diseñar un sistema o si una Poder Judicial va a tener un sistema que permita el subir documentos desde teléfonos o desde computadoras, lo ideal sería que desde ambas, tiene que ser compatible con estas suites, con las suites que más se utilizan en el mercado. Y tiene que estar al pendiente de la actualización de las mismas. Porque si le vamos a decir al usuario que el único editor de documentos que puedo utilizar es el que yo mismo te proporciono, pues la verdad lo que estamos haciendo es limitar las potencialidades y de nueva cuenta, las potencialidades del sistema, y de nueva cuenta volvernos a centrar en lo que requiere la institución y no en lo que requieren las usuarias y los usuarios. El tema de los costos. Por ejemplo, con el voto electrónico, ¿no? Se ha dicho que el voto electrónico abarata costos a largo plazo. Hay quien dice que no necesariamente, porque si bien es cierto que el hardware puede no, perdón, puede no tener que actualizarse constantemente, o sea, vamos, la carcasa, pues, no tienes que estarla actualizando constantemente, la realidad es que tienes seguramente que ir actualizando el software. Sobre todo si vas a optar por un modelo eh, de transmisión de la información. Lo platicábamos ayer por referencia a la experiencia que yo tuve. Digamos que hay dos tipos de máquinas, ¿no? Las que conocemos como máquinas tontas, que son las que usamos nosotros o las que se han usado, o sea, usamos nosotros en Querétaro, las que se han usado en Brasil, que lo que hacen es guardar simplemente la información y hacer una operación aritmética, hacer operaciones aritméticas muy sencillas, como la suma de la votación. Nada más. Entonces, por eso se le llama máquinas tontas, porque no requieren un gran procesamiento, una gran capacidad de procesamiento de la información. Pero también hay máquinas que implican la transmisión de la información. Entonces, estas máquinas que implican la transmisión de la información requieren elementos muy relevantes de seguridad. Porque en materia de sistemas informáticos, en cuestión electoral, perdón, pero uno tiene que partir de la base de que vas a sufrir ataques, de que van a intentar entrar a tu sistema, de que van a intentar tirarte páginas, de que van a intentar influenciar o mover datos, que lo van a intentar. Entonces, tú no puedes asumir en el diseño de tu sistema, tú no puedes asumir de que, pues no va a pasar. No, pues a quién le va a interesar no, pues en Rusia o en otros países les interesan las elecciones de Estados Unidos, no acá las de Nayarit. No, es que va a pasar. La prueba está, y seguramente ustedes lo saben, lo han observado, en que ha habido programas de resultados electorales preliminares, los famosos PREPs, que los han tirado, y que los han tirado merced a una serie de ataques informáticos. Aquí voy a dejar de compartir un momento para verles. Aquí esto te implica un primer reto muy importante y que lo estoy trasladando desde luego al diseño hacia los sistemas informáticos dentro de los poderes judiciales, particularmente en la vertiente electoral. Primero, el hecho de un diseño robusto y seguro, bajo la base de que te lo van a atacar. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, el alojamiento de la información. En una empresa mediana o pequeña, pues normalmente tienes tu base de datos la tienes ahí en un CPU o la tienes ahí en una unidad que está en tus instalaciones y ahí les pones aire acondicionado y ya la libraste. Pero cuando se trata de este tipo de instituciones, normalmente el asiento de toda esa información no lo tienes en tus edificios, sino que rentas espacios en servidores, en macro servidores, en servidores gigantescos, que incluso en algunas ocasiones no están ni siquiera en México, no están ni siquiera en México, sino que se encuentran en otros países. Y quien te renta este servicio te tiene que garantizar la seguridad del mismo. No basta entonces con nubes concebidas en el extranjero. Muy bien, Ramiro, muchas gracias. No basta entonces con la seguridad de tu sistema,
sino que necesitas que los lugares donde lo vas a tener alojado te garanticen seguridad y te garanticen también la posibilidad de que frente a un ataque va a haber una respuesta de tu personal, de tu área pertinente de seguridad informática o de informática, pero también una respuesta de quienes administran estos servidores. Una respuesta que debe ser coordinada y conjunta. Una buena práctica ahí, por ejemplo, es la posibilidad de que se pueda mover de manera inmediata tu información de un servidor a otro o a otro. De manera tal que si te tiran, perdónenme la expresión poco técnica, pero creo que muy ilustrativa, si te tiran uno, no te tiran la información. O sea, no solamente no te tiren la página, sino no te tiren la información y tu información no esté en riesgo y puedas moverlo a otro lado. Para estos diseños, por ejemplo, suele resultar una buena idea realizar lo que se conoce como el hackeo ético. ¿Alguien ha oído hablar del hackeo ético? ¿Nadie? El hackeo ético es cuando tú contratas a una persona o a una empresa, un bufete, un despacho, que te va a ofrecer un servicio de hackeo. O sea, lo contratas para que te hackee y le das información para efecto de que intente entrar a tu página, intente tirar tu servidor y intente hacer propiamente un hackeo, pero es con tu autorización. O sea, no es así que somos anónimos, no, es con tu autorización. Esto se hace para que se pueda verificar la seguridad que tiene tu página, la seguridad del lugar donde se encuentra tu base de datos y las capacidades de respuesta. Pues tú contratas, por ejemplo, a este despacho o a esta persona y vas a decir, a ver, en este periodo de 2 meses, 3 meses, 6 meses, tú me tienes que intentar hackear. Cuando en algún momento de ese periodo, obviamente no puede ser que le digas mañana y entonces ya tienes toda la gente lista, ¿no? O sea, en un periodo de tiempo. Tú me vas a intentar hackear. ¿Cómo? Como tú quieras. O sea, el hacker te va a decir cómo, pero te lo va a decir después. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, te lo va a decir después. Tú me vas a atacar con todo lo que tengas, con lo que se te ocurra, con lo que haya. Y yo me voy a defender. Después de esto, tú me vas a presentar, nos vamos a reunir y vamos a ver qué fue lo que pasó, qué funcionó, qué no funcionó y qué hay que mejorar. Alguien me podría decir, es una auditoría en informática. No, es otra cosa. No, esta es otra cosa. O sea, sí hay que ser una auditoría en informática, pero esto también es otra buena práctica. Entonces, pues te pegan y la intención es tumbarte. La intención es tirar tu página, poner en riesgo todo tu sistema. Obviamente, si sales avante, pues qué bueno, ¿no? Si no, pues te abre la posibilidad a ver cuáles son los fallos que tú estás teniendo. Desde luego, esto siempre se puede ir evolucionando, o sea, surgen nuevas herramientas, nuevas técnicas y demás, pero es algo que tú puedes ir haciendo. Y puedes también irte preparando sabiendo qué circunstancias se han presentado con anterioridad. Les voy a poner un ejemplo. En materia electoral, al final de cuentas estamos en una escuela judicial electoral, ¿no? En materia electoral, los programas de resultados electorales preliminares, que tienden a tratar de tirarlos. ¿Cuál es la manera más común en la que los atacan? La manera más común en la que los atacan es atascar los servidores, saturar los servidores, sería una palabra más exacta, saturar los servidores de peticiones de acceso a la información, a la página. Miles por segundo, de manera que la saturas y se cierra. O sea, lo que decimos nosotros es que se cae. La saturas y se cierra. ¡Pum! Se cerró. ¿Por qué? Por esa cantidad. Esa es una forma de ataque. Es la forma más común, probablemente la más sencilla, porque es la que más se hace. Entonces, supongo yo, asumo que la más común. ¿Cómo no, Rodrigo? En un segundito te damos la palabra. Te voy a desarrollar la idea y con mucho gusto. Frente a eso hay varias formas de defensa. La primera es que normalmente quien hace esto utiliza direcciones IP que no están en México. Pueden estar en el Oriente y cosas por el estilo. Entonces, una medida inmediata, una medida preventiva que tú puedes tomar y que en algunos estados toman es: no voy a permitir solicitudes de acceso
desde computadoras con direcciones fuera de la República Mexicana. Entonces, por eso a veces sucede que te avisan, oiga, mi primo en Minnesota mi primo dice que se cayó la página del PREP. ¿Dónde está tu primo? Está en Minnesota. Ah, bueno, mira, lo que pasa es que tomamos esta decisión, entonces desde allá no puede entrar, pero pues ahora sí que tú sí puedes entrar y puedes mostrarle la información. Es una forma sencilla y muy efectiva de prever ese tipo de ataques. Bueno, los ataques van a, pero el PREP a final de cuentas no es sino el reflejo de unos resultados que se están capturando. El problema, bueno, no el problema, la característica dentro de los sistemas informáticos de los poderes judiciales o de los tribunales es que no solamente son sistemas de información, sino son también sistemas de gestión de la información, de transformación de esa información y que permiten compartir la información, que tienen además datos altamente sensibles porque tienen que ver con datos personales. Eso no lo tiene el PREP. Entonces, desde luego el grado de cuidado pues debe ser distinto. Antes de seguir, Rodrigo, adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Buen día a todas y a todos. Doctor, pues en primer lugar, felicitarle como siempre por estas excelentes disertaciones. Sin duda alguna, uno de los juristas más brillantes que tiene la Escuela Judicial Electoral. Y al respecto, quiero hacer un comentario respecto a lo que está comentando del hackeo ético. Vale la pena, desde el punto de vista de la informática, comentar sobre todo por lo que hace esta diferenciación en que cuando se contratan personas para realizar un autoataque para probar sistemas de seguridad, en este sentido me parece importante mencionar que regularmente cuando escuchamos la palabra hackeo, solemos asociar la palabra a delincuente informático o solemos decir el hacker por default es un delincuente informático. Sin embargo, y qué bueno que usted lo mencionó, vale la pena decir que dentro de lo que es el argot de la informática, vamos a encontrar dos grandes clasificaciones. Vamos a encontrar a los hackers de sombrero blanco y a los hackers de sombrero negro. La palabra hackeo de entrada no quiere decir que sea sinónimo de delincuente, ¿sí? Cualquier persona que maneje o trate una base de datos, una big data, una máquina virtual, una máquina tradicional, realiza labores de hackeo. ¿Dónde vamos a encontrar la gran diferencia? Que si realizan labores, como usted bien lo mencionó, un hackeo ético, que dentro de la informática se le llama samurái, el samurái es el que se encarga de probar los fallos de seguridad. En ese caso, estamos hablando de un hacker, sí, como usted comentó, hacker ético, pero no estaríamos hablando de un delincuente, porque a la gran mayoría de personas al escuchar hackeo, en ocasiones dicen, no, es un delincuente, pero no. Y el ejemplo que usted pone es claro, hay personas que se dedican precisamente a revisar estos fallos de seguridad y se les llama samuráis o hackeo ético. Caso contrario, los que se denominan hackers de sombrero negro son, ahora sí, los que se les llama delincuentes informáticos, que llevan a cabo una gran cantidad de conductas que sí van a dañar a un sistema o van a apropiarse de información de una manera indebida. Entonces, nada más ese comentario, doctor, respecto al ejemplo que usted pone y nuevamente felicidades por su disertación. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios y sobre todo por el aporte, Rodrigo. Muchas gracias. No, yo no sabía que decía Samurai, es un buen dato. Eladio, adelante, Eladio. Gracias, muy buenos días a todos. Oiga, lo que usted acaba de explicar con respecto a no atender las IP extranjeras incluso, o de las formas de cómo saturar una dirección, una página con todas las solicitudes, que son miles por segundo, creo que de alguna manera se ha visto en la alternativa en donde el PREP ya no se consulta de manera directa, sino que ya es mediante, ¿cómo se llama? Los voceros, se podrían decir, o páginas alternativas, como pueden ser los medios de comunicación, que por ejemplo, en el Estado de México, para buscar el PREP, pues, lo puede encontrar directamente en la página de Milenio, el Sol de México, el Heraldo, algunas radios en donde ellos abren su propio espacio para el PREP,
pero ya no entro directo al IEM, Instituto Electoral del Estado de México, para ver ahí el PREP, sino que esa está, solamente está permitida para esas empresas que son las que lo divulgan, los divulgadores del propio PREP, no en sí el propio instituto de manera directa. Ese era mi comentario, muchas gracias. Gracias, Eladio. De hecho, llevan un nombre técnico, se les llama difusores. Y para ser difusores requieren la autorización del órgano electoral que genera el PREP, ya sea el INE o el Instituto Electoral local. En 2015, en esa vida que tuve, decía yo, de consejero electoral, pues nos tocó la elección de gobernador, ¿no? Y pues siempre hay ciertas preocupaciones de que las cosas fluyan adecuadamente. Y fue la primera elección en Querétaro, y yo creo que en el país, el proceso electoral 2014-2015, con la famosa casilla única. Entonces, una cosa que habíamos nosotros previsto y que habíamos informado, habíamos socializado, ¿no? Tanto con las autoridades como con los partidos. Perdón, déjenme conecto aquí porque se está acabando la tele. Como con los partidos y con las autoridades y la ciudadanía, por medio de la prensa, era que los resultados iban a ser más lentos que antes. Porque antes tenías el sistema de casillas espejo, entonces una casilla contaba lo federal y otra casilla contaba lo local. Entonces los resultados eran más rápidos. Pero ahora, como tienes una casilla única, los resultados eran más lentos. Entonces, lo dijimos por todos lados donde pudimos. Por todos lados donde pudimos. A ver, va a ser más lento, va a ser más lento, va a ser más lento. Pero obviamente, ya el día de la jornada, a pesar de ese esfuerzo de comunicación, pues la gente se empezó a poner nerviosa. ¿Y por qué no hay datos? ¿Y por qué no hay datos? ¿Y qué está pasando? ¿Y a qué hora suben los datos? ¿Y qué pasó con el PREP? No está funcionando, ya sabrán, ¿no? Bueno. Ay, perdón. Hasta que nos avisan, hay un municipio en Querétaro, que es el municipio de San Joaquín, es un municipio rural en una zona boscosa, muy bonito, donde hacen un licor de manzana muy sabroso. Y tradicionalmente la primer casilla que llega es una casilla en San Joaquín, que está en el mero centro. Se ponen muy poquitas casillas, hay poca población, entonces tradicionalmente la primera casilla es esa. Entonces nos hablan del Consejo Municipal de San Joaquín. Ya llegó la primera. Ok, pues va a ser la primera del estado. Ya va a salir la primera información en el PREP para que vean que se empieza a mover, ¿no? Ya feliz. Me acuerdo que estaba yo en el estacionamiento que habilitamos para que ahí hubiera espacio para prensa y todo eso. Estábamos viendo la pantalla, esperando que saliera, ¿no? Y sale el primer pantallazo de la información del PREP, de la primera casilla, y empatados. Yo, nomás porque lo vi, pero en la primera casilla empataron el PAN y el PRI, que digamos eran en la expectativa los punteros. Si tanto estar esperando para que salga esto, que salen empatados, bueno, ya nomás nos reímos. Y empezó a fluir un poquito más, ¿no? Y mientras eso sucede, pues el titular del área de informática está por un lado muy pendiente de cómo se va capturando la información en los consejos estatales y municipales, y por el otro lado hay todo un equipo que es caro, todo un equipo, diría el compañero Rodrigo, probablemente de samuráis, pero ahora ya no atacando, sino defendiendo, porque no pueden ser las mismas personas. O sea, tú tienes personas dedicadas a la captura de las actas, que están en cada uno de los consejos, ¿no? Están capturando las actas, las están recibiendo, las están digitalizando y están transmitiendo la información. Tienes un centro PREP donde están recibiendo la información, la están revisando y administran, bueno, no que administran, sino verifican que todo esté subiendo correctamente. Eso están por un lado. Por otro lado, tienes que tener gente del área técnica lista en los consejos por cualquier cosa. Que se trabó la computadora, que le tiraron el café, porque pasan mil y un cosas. Entonces tienes que tener gente, digamos, de apoyo técnico, ¿no? Allí. Y tienes que tener a otra gente, la mayor parte de las veces contratada, que lo que va a estar haciendo es defendiendo tu página de los ataques, porque insisto, o sea, tú no puedes pensar que no va a haber, no, sí va a haber, te lo aseguro. O sea, no porque yo lo haga, obviamente, pero es que sí va a haber. Pues tienes que tener esa gente, y te están reporte. Esa vez, nosotros teníamos un sistema, y lo que estoy platicando lo platico porque se dijo después públicamente, ¿eh? Teníamos un sistema y un procedimiento donde, digamos, si nos tiraban la información del PREP de un servidor, podía migrar a un segundo, a un tercero y a un cuarto. Nos tiraron los dos primeros. Los dos primeros sí, por todas las acciones que realizaron.
Nos tiran el primero, el prep nos interrumpe, se mueve inmediatamente. Digo, no sé técnicamente cómo se diga, estoy platicando cómo se hizo. Se mueve al segundo. Nos tiran el segundo, se mueve al tercero. Ya desde el tercero ya no nos lo pudieron tirar. Pero sí fue intenso. Y alguien me podía decir, ay, ¿a poco Querétaro? Ahora imagínense Estado de México. Ahora imagínense Nuevo León. Ahora imagínense la Nacional. O sea, las medidas que tiene que tomar el INE para prever todo este tipo de situaciones y para enfrentarlas. Entonces, sí. Y pensemos en algo, ¿eh? Pensemos en algo. Al propio Pentágono le han tirado su página, ¿no? Se la han hackeado. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos con esto. Bueno, me voy a regresar aquí a la presentación. Bueno, esto de los usuarios ya lo vimos. El Centro de Estudios Jurídicos de las Américas maneja estos indicadores, que son, digamos, los indicadores, y acá tenemos las dimensiones, pero son los indicadores de el uso de plataformas y tecnologías de la información dentro de los poderes judiciales. El primero es si se cuenta con página web. Es el primer elemento. Prácticamente todos cuentan con página web. Si esta página se utiliza para la publicación y la actualización de las sentencias. Este es un tema bien importante. Por ejemplo, ustedes habrán observado que en el caso del Tribunal Electoral, pues todas las sentencias se publican. En cuanto usted le engrose, pues se publica, ¿no? Ya no hay problema. Pero habrán visto también que hay ya, pues, una reciente resolución de la Corte que establece, pues, la obligatoriedad de que todas las sentencias de los poderes judiciales locales también se hagan públicas. Lo que generó en su momento incomodidad en algunos poderes judiciales locales. Por varias razones. La primera de ellas porque con una visión un poco, si me permiten decirlo así, y lo digo absolutamente respetuoso, un poco decimonónica. No, las sentencias son de las partes. ¿Por qué necesitamos que sean públicas? Pues necesitan que sean públicas porque la ley general dice que deben ser públicas. Pero también porque deben ser públicas porque es una forma, es un mecanismo de evaluación de lo que hacemos en los poderes judiciales. Miren, yo tengo muchos años, desde 2011, dedicándome al comentario de sentencias. El primer contacto que tuve justamente con el tribunal, con nuestro tribunal, fue cuando me contrataron en 2011 para comentar sentencias. Y ustedes saben que el Tribunal Electoral constantemente realiza observatorios de sentencias. De hecho, les hago un comercial. Vamos a tener el próximo 22. A ver, déjenme checo la fecha. Capaz de que les estoy diciendo trueco. No, el próximo 24 de marzo a las 5 de la tarde vamos a tener una primera sesión del observatorio de sentencias que tenemos con la revista Voz y Voto. ¿Por qué? Porque realizar comentarios sobre las resoluciones judiciales es la gran oportunidad que se tiene por parte de la judicatura para recibir comentarios, recibir observaciones acerca de cómo juzga y en su caso perfeccionarse. Es muy importante. No son meramente ejercicios académicos, o sea, sí lo son, pero son sobre todo ejercicios que nutren a la judicatura acerca de su labor, de qué está realizando bien y qué podría realizar de una mejor forma. Perdón. A veces hay días que me pega más la alergia en la mañana que otros. Entonces, el hecho de que se pueda observar las sentencias de los juzgados y tribunales locales nos va a permitir evaluar de mejor manera cómo realizan su trabajo, lo cual debe de redundar idealmente en un mejor trabajo de su parte, porque van a contar con observaciones externas respecto a lo que realizan. Ahora, hacerlo correctamente implica, y lo platicábamos el día de ayer, una labor, diría mi abuelito, de expulgación, de expulgar, porque hay que revisar cada resolución a efecto de determinar qué información debe ser reservada. Lo platicaba yo también, hay
aplicaciones, hay sistemas informáticos que te permiten testar con estas famosas marcas negras desde la computadora. O sea, ya no necesariamente tienes que imprimir y con un marcador negro y luego escanear. O sea, eso ya es como muy, hace 15 años, ¿no? Hay estos servicios. Pero no se trata de que testes todo. Lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que de repente suben en redes sociales alguien que dice, solicité información y vean esto, ¿no? Y suben 3, 4 páginas, casi que todo testado, menos el I. Entonces, no. Se trata de hacerlo con cuidado. Entonces, eso va a implicar gastos de los tribunales. Gastos no solamente en cuanto al desarrollo de los sistemas, que esos pueden incluso comprarlos, sino de personal que realice este tipo de labores. Porque si tú le dices al secretario de estudio y cuenta o a la proyectista, le dices, pues ya está la resolución, ahora téstala para subirla, te va a decir, ok, lo voy a hacer, pero entonces te voy a tardar, señor juez, señora jueza, te voy a tardar 5 días más las otras sentencias pendientes que tengo, ¿no? O van a decir en los juzgados, a ver, no, yo ya cumplí dictando la resolución, que sea ahora otra área, a ver cuál, informática, comunicación social, van a decir, acceso a la información, que sea otra área a la que se encargue de testar. Entonces, bueno, ahí va a haber desde luego un impacto relevante en esto. La publicación de normatividad o reglamentos internos, que además, como sabemos, o sea, este es uno de los parámetros que la CEJAL evalúa, pero también, como sabemos, es uno de los elementos que nos pide nuestra Ley General de Transparencia, que debe ser información abierta. La estadística judicial. La estadística judicial, este es uno de los temas relevantes donde se nos complica el cruzar información. A ver, ¿qué es estadística judicial? La estadística judicial es reducir a números o expresar en números las labores de la judicatura. Ahora, aquí el tema, voy a bajar esto. Aquí el tema de la estadística judicial es ¿quién determina los parámetros de la estadística judicial? Normalmente es el propio Poder Judicial, las propias altas cortes, los propios colegiados superiores, quienes determinan cuáles son los datos de la estadística judicial que resulten relevantes. Esta información no necesariamente es concordante entre todos los poderes judiciales. Por ejemplo, hay ciertos datos que son, digamos, concordantes. El número de causas o de asuntos que entraron, el número de sentencias que se dictaron, el número de apelaciones, el número de revocaciones, el número de confirmaciones. Por ejemplo, eso digamos que básicamente son los mismos datos para todos. Pero a partir de ahí empezamos a tener distintas posibilidades y distintas decisiones de políticas públicas que hacen que a veces las bases de datos no sean totalmente comparables. Por ejemplo, se puede llevar una estadística de sentencias ejecutadas. Perdón. Esto es, de aquellas sentencias que una vez dictadas fueron materializadas en la realidad. Pero hay poderes judiciales que no la llevan, porque te dicen, a ver, es que ejecutar una sentencia no es completamente responsabilidad del órgano judicial, lo cual es cierto. Por ejemplo, si no hay bienes para embargar, o por ejemplo, si en un remate, si en los remates no se quieren adquirir los bienes o cosas por el estilo. Entonces, hay quien te dice, pues eso ya no hay que llevar estadística de eso porque no depende totalmente del Poder Judicial. Porque también puede, y otro factor es, otros datos que tú puedes llevar, por ejemplo, es la participación de grupos, de grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿en cuántos juicios son parte personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ? ¿En cuántos juicios son parte personas adultas mayores? ¿En cuántos juicios son parte personas que viven con alguna discapacidad? Y también te topas con quien te dice, pues es que esos datos, ¿por qué son relevantes? A ver, yo imparto justicia, igual para unos que para otras. Entonces, ¿eso por qué va a ser relevante? Porque además yo no puedo establecer un filtro. No, perdón, mira, a ver usted,
no se trata de que establezca un filtro, se trata de tener datos que puedan servir para la toma de decisiones. No, mire, para mí eso no importa, porque frente a la ley todos son iguales. Y entonces dan ganas de decir, oiga, usted estudió en 1950, ¿verdad? Porque evidentemente su visión, pero bueno, son posibilidades. También cabe la posibilidad, también es otro factor donde aquí nos lo complica, es que no siempre se ofertan los mismos servicios. Perdón, no sé qué pasó, pero me está pegando la alergia con ganas. Debe ser la cercanía de la primavera. Bueno, decía yo, por ejemplo, los poderes judiciales que ofrecen servicios de mediación. Hay poderes judiciales, estoy pensando en varios, que te ofrecen servicios de mediación. O de conciliación, no dentro de los juicios, sino de manera previa o incluso paralela a un juicio. Entonces tienen sus centros de mediación, donde se llevan también datos estadísticos. Pero hay otros tribunales que no los tienen. Yo recuerdo una magistrada que me decía, no, pues eso, ¿por cómo vamos a tener centro de mediación? Bueno, magistrada, mire, lo que sucede es que sirve para esto y lo otro, aquí y allá. Y me decía, no, Vado, nuestra función es juzgar. Nuestra función no es intentar arreglar a las partes, esa es bronca de los abogados, no es asunto nuestro. Pero respetuosamente yo disentía, pero pues tampoco se iba a tratar de que me pusiera yo a discutir con ella, ¿no? O sea, no me estaba consultando una política pública, me estaba platicando una decisión, cosa que es muy distinta. Entonces, bueno, ahí también tenemos ese problema. Y los parámetros de medición. Los parámetros de medición no necesariamente son los mismos. Pero bueno, vamos a regresar aquí a la presentación. La estadística judicial. Decíamos, la agenda judicial. La posibilidad, a ver, para algunos, la agenda judicial implica solamente saber cómo van las causas, ver cuándo hay audiencias, por ejemplo, o en el caso de las altas cortes, saber cuándo tiene una audiencia un ministro o una magistrada. Para otros, la agenda judicial más bien quiere decir la posibilidad de solicitar de manera informática diligencias judiciales. Por ejemplo, citas para embargo. Cabe o para algún emplazamiento haya que acompañar al notificador o a la actuaria, ¿no? Cabe la posibilidad de solicitar estas por, cabe la posibilidad de solicitar estas por internet. Por ejemplo, para aprobadas que sean la celebración de una audiencia, ¿cabe la posibilidad de solicitar esto por internet o no? Y en su caso de administrarlas. Entonces, son los distintos rubros que la CEJAL mire. Como pueden ver, el enfoque de la CEJAL no es interno. Y creo que eso quedaba claro desde lo que veíamos ayer. O sea, el enfoque no es qué recursos le ofreces al que trabaja dentro del Poder Judicial. Puede checar su nómina, puede bajar un formato, puede hacer un requerimiento a otro órgano dentro del Poder Judicial de forma electrónica, no, sino es hacia afuera, es hacia afuera. Las dimensiones en las que recomienda el estudio o el trabajo de estos elementos. Primero, tratamiento y diseminación de la información, que es la existencia de boletines electrónicos, bases de datos normativas y de jurisprudencia. O sea, la posibilidad de acceder a las mismas. En el caso de los poderes judiciales locales, por ejemplo, o mejor vamos a decirlo más amplio, en el caso de la judicatura local en México, el tema de la jurisprudencia puede parecer en primer lugar un poquito debatible, porque uno diría, bueno, pues ¿para qué si ya está la conexión o si ya está el sitio de la Suprema Corte? Entonces, pues con que pongan la liga, ¿no? Uno podría decir en principio que sí, pero la realidad es que hay que observar la legislación procesal, porque, por ejemplo, en materia electoral, en casi prácticamente todas las entidades, y me parece que también sucede igual en materia administrativa, o
de manera muy similar, los tribunales locales pueden emitir criterios obligatorios, similares a jurisprudencias. Entonces, esos criterios obligatorios resulta relevante que se pueda tener acceso a los mismos. No basta con que lo editen en una edición de 200 libros y ya lo repartieron y se acabó, sino que se tenga acceso a esa información. Resulta también adecuado aquí que se tenga acceso a la información de otras bases de datos de jurisprudencias o criterios relevantes o obligatorios de otros órganos, particularmente órganos internacionales, que tengan impacto en la judicatura nacional, incluyendo desde luego la judicatura local. El ejemplo típico es la Corte Interamericana. Ahora, con la Corte Interamericana, ustedes lo saben que tenemos, digamos, un problema, porque la Corte no emite jurisprudencias como lo hace nuestra Suprema Corte, incluso con el modelo, ya fuera el modelo antiguo o el modelo nuevo que tiene menos de un año de la Corte, ¿no? Sino que lo que hay son las sentencias, entonces hay que meterte en las sentencias, hay que bucear en ellas y a partir de ahí sacar los criterios. Hay repertorios de criterios de la Corte Interamericana, pero no son editados por la propia Corte, sino son esfuerzos muy loables, muy útiles, muy prácticos y muy necesarios de juristas, hombres y mujeres que los van recopilando. Pero en todo caso, sí el acceso a esos criterios. ¿Por qué? Pues porque resultan relevantes en los juicios locales. El acceso también a criterios, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esa parte es importante. La gestión procesal y tratamiento de los expedientes judiciales, lo que se conoce como la oficina judicial, como la gestión de los casos, vistas, términos, plazos. A ver, aquí entra lo que se ha hablado como el juicio en línea. Aquí es donde entra esta posibilidad del juicio en línea. Entonces, la posibilidad del juicio en línea como el esquema en el cual se pueda realizar todo el procedimiento justamente en línea o partes del procedimiento. Digamos que a mí me parecería, esta es una opinión personal, ya adaptando esto a México, me parecería inadecuado que estableciéramos procedimientos exclusivamente en línea, totalmente en línea. O, dicho de otra manera, que se expulsara de un sistema normativo, de una ley procesal, la posibilidad de llevar un proceso, digamos, en papel. Porque como veíamos el día de ayer, hay un gran impacto del Internet, pero no en todos lados. Una, y dos, porque el diseño de los despachos judiciales, de las oficinas, de la gestión procesal, debe ser tal que permita el acceso desde los dispositivos que la mayor parte usamos, que insisto, serían los teléfonos inteligentes, y que no necesariamente todos los sistemas lo permiten. Bueno, pero entonces abrir la posibilidad a que la gestión sea totalmente en línea o parcialmente en línea. Esto implica, por ejemplo, el uso de las firmas electrónicas, que ustedes ya conocen, pero puede implicar también otras posibilidades, como el uso de documentos escaneados. Ahí hay un caso interesante en el Tribunal Electoral. Déjenme, voy a dejar de compartir para platicarles. Algunos partidos políticos en sus estatutos, hablando de México, permiten la interposición de recursos de forma por correo electrónico. Entonces, hay un asunto del Estado de México en el cual dentro de un partido político una persona presenta una queja, un escrito, el partido en vía electrónica manda el documento en Word, lo manda. El partido le dice, ¿sabes qué? No tiene firma, lo desecho. Entonces impugna. Yo la verdad es que lo hubiera presentado nuevo con firma, pero bueno, habría que ver el tema de los plazos, ¿no? Entonces impugna. Y el asunto llega ante Sala Superior. Y Sala Superior se pone a analizar y dice, a ver, los estatutos del partido permiten la interposición de quejas, recursos y demás por correo electrónico, sí lo permite, sí lo permite. Lo cual es una buena práctica. Pero a la vez se solicita que sea con firma autógrafa. Ustedes me van a decir, si lo mandó en electrónico, ¿cómo lo va a mandar con firma? Salvo que sea la Firel, ¿no? O la Fiel.
Muy fácil. Imprimes el documento, firmas, escaneas y mandas, ¿no? Creo que muchas personas lo hemos hecho. Eso es lo que el partido quería. Incluso el partido se demuestra dentro del juicio que el partido, aparte de tener, digamos, su reglamento de quejas y denuncias, tiene un instructivo. Y en el instructivo se señala con claridad que se requiere la firma. Entonces no hay duda. Sí puede presentarse en formato electrónico, pero eso no quiere decir que vaya sin la firma o la rúbrica. ¿Por qué? Porque lo sabemos, hay jurisprudencia muy vieja de la Corte en este sentido, ¿no? Eso es lo que garantiza la voluntad de la persona. Ahora, desde luego, la firma ha evolucionado. En algún momento la firma era, por ejemplo, a ver si tomando agua, se controla esto un poquito mejor. En algún momento la firma era la rúbrica con el nombre. Después pasó a ser solamente la rúbrica y ahora la firma puede ser digital. Pero lo que no hay duda es que necesitamos contar con la certeza de que la persona que lo está presentando es realmente quien lo está haciendo y que no es un acto simulado. Yo me acuerdo mucho de mis épocas de pasante. Esto me pasó en el juzgado tercero o cuarto civil. Llega un día, pues, a ver los expedientes, ¿no? Y el secretario de Acuerdo estaba entre regañando y burlándose de un abogado. Y le decía, ya, abogado, ya cambian la firma, siempre ponen la misma. Y ya después le pregunté, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues que ya te llevas con la gente, ¿no? Dice, mira, lo que pasa es que este abogado firma por sus clientes, pero siempre hace lo mismo, es como dos ganchitos, dice. Entonces, de repente tiene 3, 4 expedientes aquí o más, donde la firma es la misma, pues ya sabemos que es de él. Pues así como, bueno, pues ya lo están evidenciando, ¿no? Entonces, siempre se va a requerir. Pero este despacho judicial insisto, sí va con eso, pero va un poco más allá. Me regreso aquí a la firma. La posibilidad, entonces, de la presentación de la demanda, pero también del desahogo de otras actividades. Por ejemplo, la presentación de escritos, la presentación de alegatos, el desahogo de pruebas mediante el uso de elementos tecnológicos. La posibilidad, por ejemplo, que existe en algunos lados, de que cuando los abogados o las abogadas están desahogando en audiencia virtual o presencial, están desahogando en la parte de alegatos, puedan servirse de presentaciones, PowerPoint, Canvas, Prezi, por ejemplo, todas esas posibilidades, o sea, que existan todas esas posibilidades tecnológicas, que esto quede registrado también, o sea, que hay una memoria digital de esto que se está realizando dentro del proceso, que este despacho digital te permita también a ti como litigante administrar los asuntos que tienes. Por ejemplo, no solo a ti, sino también a los despachos, a los tribunales. Por ejemplo, para la verificación de las audiencias. A ver, ¿hay empalmes? ¿No hay empalmes? Se puede comprobar digitalmente que tiene un empalme ese abogado o esa abogada autorizada con otra audiencia dentro del mismo Poder Judicial ese día, esa hora. O sea, puede verificarlo el funcionario judicial que está agendando o de manera digital también, ya agendada, puede demostrarlo el abogado o la abogada, la necesidad, más bien la posibilidad de evitar el registro de cédulas. Ya ven que tú tienes que registrar tu cédula como abogado, ¿no? Entonces, la posibilidad de eliminar ese trámite, porque exista la liga directa con profesiones de la SEP y se pueda verificar en cualquier momento de manera segura y confiable. La posibilidad, decíamos, de presentar escritos e incluso de realizar digitalmente algunos actos prejudiciales, que le llamaría Niceto Alcalá preprocesales. Por ejemplo, mediaciones y conciliaciones.
La Profeco, desde hace muchos años, tiene la autorización legal para desahogar conciliaciones vía telefónica. Y lo hacen. Y lo digo porque a mí me ha tocado participar en las mismas. O sea, no solamente porque la ley lo dice, sino porque yo en lo personal lo he podido observar. Bueno, la posibilidad del desahogo de este tipo de diligencias de manera electrónica y de manera remota. De manera que se cause el menor gravamen para las partes. La toma de decisiones, soluciones de inteligencia artificial como asistentes para las tomas de decisiones. A ver, no se trata, desde luego, de los jueces eléctricos o electrónicos, de los que habla el magistrado Bonilla en su libro homónimo, sino de mecanismos que ayuden en la toma de decisión. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de ustedes conoce una base de datos académica que se llama JSTOR? JSTOR, ¿alguien la conoce? ¿No? Bueno, esa base de datos tiene una herramienta que consiste en que tienes tu texto académico, ¿no? Existe un artículo sobre, no sé, la prueba ilícita en materia electoral. Por poner un ejemplo, de uno que acabo de escribir. Bueno, entonces, es tu artículo, lo puedes subir a esta plataforma, a JSTOR. JSTOR lo va a escanear, lo va a revisar, va a identificar cuáles son los temas relevantes de tu texto y te va a sugerir otros textos que puedas usar para fortalecerlo. O sea, te va a sugerir fuentes. Muchas. Casi todas en inglés, porque JSTOR sobre todo es una base en inglés. Muchas. Entonces alguien ustedes mira, ay, pues ahí nada más copio y pego como citas. No. O sea, tú tienes que revisarlos. Entonces tú vas discriminando cuáles son relevantes y cuáles no. Pero tienes acceso entonces a una base de datos muy amplia que tiene información desde el siglo XIX y con una herramienta muy potente que te ayuda a buscar entre miles de millones de datos cuáles pueden ser los más relevantes para tu trabajo. O sea, se convierte en cierta manera en tu asistente de investigación. Ahora imagínense eso aplicado a las sentencias, donde un proyectista, una secretaria de estudio y cuenta pueda subir su proyecto y tengan esta herramienta tan potente que les ayude a buscar no solo la jurisprudencia de la Corte pertinente, desde luego, sino también, por ejemplo, criterios de la Corte Interamericana, sentencias del Tribunal Europeo, opiniones doctrinales, sentencias relevantes de algunos tribunales, que dé información que robustezca la decisión. Entonces, ojo, no se está pensando aquí en inteligencias artificiales juzgando, no. Se está pensando en inteligencias artificiales que ayuden a lidiar con el Big Data, que te ayuden a encontrar información relevante, pero la actividad de crítica o de discernimiento, esto es, la actividad de decisión, sigue siendo una actividad humana. Lo único que va a pasar, o sea, lo único que se busca que pase es que se cuente con herramientas muy potentes que ayuden a quien juzga a procesar toda la información del Big Data. Quienes de ustedes sean secretarios de estudio y cuenta o proyectistas verán la potencialidad que esto tiene, ¿no? O sea, imagínate la fuerza que esto tiene. Por ejemplo, simplemente miren, ya no nos vayamos muy lejos, ¿no? Vayámonos a la Corte Interamericana. O sea, dentro de los cientos de sentencias de la Corte Interamericana, que uno que está ahí pepenándole, imagínate, subes esto y te jala y te dice, a ver, son estas 20 sentencias las relevantes para tu asunto. Bueno, ahí viene tu labor de buscar y de revisar y de desarrollar un ojo que te ayude a rápidamente identificar la información relevante o los casos que puedan ser relevantes, pero ya tienes acceso a esto. Como pueden ver, entonces ahí se convierte, en este último punto, se puede convertir en una herramienta muy potente de nueva cuenta hacia adentro del Poder Judicial. Hacia adentro del Poder Judicial. Ahora, nada quitaría que esta herramienta se pudiera poner también al acceso de las y los abogados. Porque también se puede hacer. Lo cual probablemente elevaría la capacidad, la calidad del litigio. Yo no estoy diciendo, por favor, no vayan a salir de aquí diciendo el doctor Vado dice que en México los abogados no saben litigar. No, yo no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que
Si tienes estas herramientas, puedes litigar mejor. Muy bien. Vi que hubo algunos, ¿cómo es tiempo bien? Vi que hubo algunos comentarios, entonces, si quieren de una vez, aquí en el chat los vi. ¿Dónde pueden encontrar direcciones IP para saber qué lugar aparece esta dirección? Gracias. Híjole, la verdad no te sabría decir, Héctor, sé que se puede hacer, pero no sé específica o técnicamente cómo se hace. Si alguien de aquí en esta aula virtual sabe el proceso, pues cumplidamente le agradeceré que nos lo explique. Siempre la información es poder para la toma de decisiones, sí, desde luego. Miren, a ver, yo siempre he dicho esto, el chiste no es que lo sepas todo. El chiste es que sepas a quién preguntarle o dónde buscar la información. Yo creo que ese es el chiste. Ese es el chiste. Cuando yo era chico, hace muchos años, mis papás pues, se preocuparon por comprarnos enciclopedias, ¿no? Entonces teníamos que la Quilet, teníamos 3 o 4 enciclopedias. Entonces yo aprendí a buscar en las enciclopedias. Que tampoco tiene, bueno, a mí me parece que tampoco tiene gran ciencia, ¿no? Y luego cuando mis hermanos tenían alguna tarea o algo así, en lugar de buscar, iban conmigo, a ver, ayúdame, y ahí iba yo. Hasta que un día dije, no, pues estoy haciendo flojos, más bien hay que enseñarles a buscar. Ahora ya las enciclopedias no existen. Bueno, yo tengo ahí una de 3 tomos que mi hijo jamás abre, que está muy chusca porque viene vocabulario en varios idiomas, pero viene vocabulario en caló. Está chistoso, ¿no? Así como que en caló. Pero bueno, pero sí, la clave es saber dónde buscar información o quién puede tener información de determinadas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa en las instituciones donde trabajamos? Hoy estoy buscando tal antecedente del 97, del 94. No, pues ya está en las bodegas y ve tú a saber. Pero siempre sabemos de alguien, ¿no? No, fulanita. Fulanito es el que sabe, entonces hay que saber a quién irle a preguntar. En el Poder Judicial de la Federación tiene un sistema electrónico de seguimiento de expedientes y ayuda a buscar precedentes todos los circuitos judiciales. El detalle es que solo es para titulares y secretarios. Gracias, Ramiro. Sí, sí. Creo que a veces eso nos ha pasado en el Poder Judicial, ¿no? O sea, empezamos a desarrollar herramientas muy potentes, pero las hacemos en lo privado. O sea, es para la decisión. O sea, es la visión interna para la decisión, lo cual no está mal. Pero lo que podemos hacer es abrirlo. Abrirlo. Es que van a saber los abogados y las abogadas. Sí, van a saber cuál es el problema. Mientras mayor sea la calidad del litigio, probablemente más fácil sea juzgar. O sea, yo no le veo no sé, a lo mejor estoy equivocado y se vale que aquí me digan, oiga, doctor, es que usted no está ponderando estas otras razones. Pero si es información pública, porque es información pública. O sea, no es que estén teniendo información reservada. No, lo que son es que son motores de búsqueda muy potentes. Eso es lo que son. Entonces, pues francamente no habría ningún problema, ¿no? Alguien de ustedes me podría decir, pues que lo paguen los abogados, que ellos paguen para que se desarrollen estos sistemas. Pues es que la justicia es un servicio público y no se trata solamente de pensar en los abogados o en las abogadas, sino pensar en los justiciables y en las justiciables, que debe ser nuestro objetivo último. Muy bien. ¿Quién más quisiera hacer comentarios hasta aquí? Adelante, Ramiro, por favor. Gracias, doctor. Algo que también me llama la atención y de verdad sin ánimo de solo echar flores porque sí, es que la escuela judicial, a diferencia la escuela judicial electoral, a diferencia de la escuela federal de formación judicial, está aperturando un conocimiento técnico verdaderamente al público en general, cosa que no pasa en escuela judicial de formación federal. Porque, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de tomar el curso de secretario, talleres de test de proporcionalidad, ponderación, y vaya, muchas veces lo que se dice al interior de la Judicatura Federal es que, bueno, este tipo de cosas no lo saben los litigantes, ¿no? Pero ¿de qué forma está contribuyendo el propio poder a, como usted dice, elevar la calidad de ese litigio, ¿no? Vaya, muchas veces nos quejamos de que nos llegan demandas de 50, 100 hojas para formar una litis muy simple. Sin embargo, bueno, es precisamente que nosotros como Poder Judicial, teniendo esa oportunidad de elevar la calidad del litigio, de la justicia o de la impartición de la justicia,
no lo hacemos. Y creo que es un gran diferenciador de la Escuela Judicial Electoral, porque precisamente pone a disposición de todas y todos este tipo de cursos que son bastante técnicos. Doctor. Dios, y créanme que me tomé mi medicina para la alergia, pero es que tengo alergia a pastos, pero a pastos silvestres. Estoy en la Ciudad de México, aquí no hay pastos silvestres, ¿por qué me da? Aquí no hay pastos silvestres, o sea, cuando vivía en Querétaro, vivía. Atrás de mí estaba el cerro. Pues, lo entiendo, ¿no? Estoy en la Ciudad de México, no hay pastos silvestres, ¿por qué me da la alergia? Van a decir el gato, pues el gato no me da alergia, pero bueno. Disculpen ustedes, de verdad, me apena mucho, pero no puedo controlar los estornudos ni la alergia, sí. Perdón. A ver, yo diría varias cosas respecto a lo que dice Ramiro, y en primer lugar agradezco las flores que le echa a la escuela judicial, y que en buena medida se debe pues, a la labor y a la guía de nuestra directora, la doctora Gabriela Benítez, y de las magistraturas a la superior, y desde luego el magistrado Felipe de la Mata. A ver, lo que pasa es que nosotros nos asumimos como una escuela, perdón, cuya función es divulgar la democracia y formar ciudadanía. Tenemos desde luego un área interna, un área de capacitación interna muy sólida, muy fuerte, que a lo mejor ese trabajo no se ve hacia afuera, ¿no? Porque es interno, pues, tiene que ser hacia adentro. Pero entendemos que tenemos que trabajar mucho hacia afuera, por eso estos cursos, los diplomados, por eso nuestra maestría tiene una vertiente abierta, nuestro doctorado y demás, porque creemos que tenemos que incidir allí, porque además, a ver, es que trabajamos la materia electoral, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que coadyuvar en la formación de ciudadanía. Claro. Yo no quisiera hacer una apreciación crítica del Instituto Federal de Formación Judicial, de la Escuela Judicial Federal, por varias razones. Primera, una personal, porque su director, don Arturo Bárcena, es buen amigo mío y es un jurista al que admiro mucho por sus amplias capacidades. Y segunda, porque su finalidad es distinta, o sea, tienen un objetivo, una finalidad distinta, y también porque creo que se han ido abriendo. Lo que pasa es que, pues, obviamente, pues hablamos del Poder Judicial Federal, hablamos de la Corte, el Consejo de la Judicatura, entonces, pues, es como que siempre mover instituciones tan grandotas es mucho más complicado, ¿no? Y tercera, porque me ha tocado ser profesor también allá, en la especialidad en derechos humanos, entonces, pero creo que sí se han ido haciendo por ahí algunos esfuerzos. De hecho, en próximos días vamos a tener una actividad conjunta con ellos también. Muchas gracias, Ramiro. Rodrigo Sandoval, te escucho, Rodrigo. Escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Mire, sin duda alguna, en lo que comenta el licenciado Ramiro, pues estoy totalmente de acuerdo en esta crítica que realiza. Sin embargo, dentro pues de lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, siempre se ha comentado y también hacia el público, hacia las academias, que el Poder Judicial de la Federación, pues vamos a decirlo así, tiene tres cabezas fundamentales, el Poder Judicial de la Federación, en cuestiones inclusive también para viaticar, cada cabeza tiene su propio registro federal de contribuyentes e inclusive tiene sus propias actividades, y me voy a referir a lo que es en primer lugar, lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una de las áreas fundamentales que tiene su propio RFC. Me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y me refiero al Consejo de la Judicatura Federal. Esas tres áreas o cabezas del Poder Judicial de la Federación tienen a su vez escuelas o tienen academias que llevan a cabo lo que es la formación judicial. Vamos a decir así que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen actividades totalmente abiertas y algunas muy cerradas para el personal que trabaja en estas áreas. En el caso específico del Consejo de la Judicatura Federal, vamos a recordar que anteriormente esta Escuela Federal de Formación Judicial se le llamaba Instituto de la Judicatura Federal. Dentro de esos órganos auxiliares del Consejo, ahora con la reforma judicial, pues ya se le puso el nombre de Escuela Federal de Formación Judicial. Llámese así o llámese como estaba anteriormente, esta área del Consejo fundamentalmente se encuentra destinada a la capacitación del personal del Poder Judicial de la Federación, e inclusive ahora ya con motivo de esta reforma que hubo, para poder entrar o acceder a un cargo de determinada naturaleza, se tendrá que pasar por cursos de especialización y esta escuela será quien realice los exámenes de oposición. Es cierto, esta escuela en la gran mayoría de casos las actividades las destina hacia el personal, pero también hay algunas actividades abiertas al público que sí son muy pocas, lamentablemente, son muy pocas. En comparación con la Escuela Judicial Electoral, sin duda alguna son muy reducidas y generalmente son pocos espacios, e inclusive también para el curso de secretarios son muy pocos los espacios para el público en general, pero vale la pena decir que el Poder Judicial de la Federación no solamente capacita a través de la Escuela Federal de Formación Judicial, para ello existen las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde usted ha tenido la oportunidad, su servidor ha tenido la oportunidad, y muchos profesores que he visto de la Escuela Judicial Electoral han tenido la oportunidad de estar en estas casas de la cultura. Entonces también es otra área donde el Poder Judicial no descuida al público en general y a la academia. Vale la pena decir que pues ahora se está llevando a cabo lo que es el curso diplomado del juicio de amparo, edición 2022, totalmente gratuito a través de las casas de la cultura. Ahora también pues lo estamos viviendo con la Escuela Judicial Electoral, que está organizando esta clase de diplomados totalmente abiertos, inclusive no se pide ni grado académico, no se pide mayor requisito. Entonces sí, dentro del Poder Judicial, pues vamos a ver que las casas de la cultura jurídica y la Escuela Judicial Electoral sí tienen mayor apertura y es prácticamente pues a todo el público. Lamentablemente sí, como comenta el licenciado Ramiro, la Escuela Federal de Formación Judicial sí es más cerrada y como usted bien lo comentaba, la finalidad de esta escuela no es tanto al público en general, sino va encaminada en un 70-80% a la formación de los servidores públicos del propio Poder Judicial de la Federación. Nada más era ese mi comentario y sin duda alguna, si también se abriera a todo el público, por mí encantado y estaría mucho mejor para mejorar precisamente la calidad o para elevar la calidad del litigio del gran público en general en materia jurídica. Muchas gracias, Rodrigo, y creo que yo no podría complementarlo mejor lo que dijiste, las casas de la cultura jurídica. Estos diplomados en amparo, pues ustedes lo han visto, ha sido todo un suceso, ¿no? Han tenido un impacto fortísimo, ¿no? Entonces, sí, creo que se están realizando labores de este tipo, y por otra parte, creo que somos escuelas hermanas, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, probablemente tengamos finalidades distintas y también probablemente situaciones institucionales diversas, ¿no? Muy bien, ¿alguien más sobre estos puntos hasta aquí? De no ser así, me voy a regresar entonces aquí a la presentación. A ver, hay algunas cuestiones que yo quisiera someter a su consideración. ¿Sí me escuchan y me ven? Sí, doctor. Perfecto. Algunas experiencias. Holanda, vamos a hablar de Holanda. Los Países Bajos, ¿no? Los País Bas. ¿Ellos qué tienen? Bueno, tienen un sistema de manejo común de expedientes al que tienen acceso las partes, y las partes pueden directamente no solo subir y presentar oficialmente documentos, sino también grabaciones, videos, audios,
directamente al propio sistema. Claro, también esto depende, hay que ser prudentes, de sus propios sistemas probatorios, ¿no? Y desarrollan foros internos de discusión en línea a los que solamente tienen acceso la judicatura, los jueces, para discutir proyectos, decisiones, sentencias, pedirse consejos y demás. Digamos que parecido a lo que ahora tenemos también, cualquiera podemos tener con los chats, ¿no? Tenemos ahí nuestros chats de discusión. Yo creo que en el caso de Holanda es interesante el que se tiene un solo sistema, digamos, nacional, un solo sistema, y que este sistema dé esta posibilidad de subir audios, grabaciones, videos, documentos. Singapur es un caso interesante, a ver, por muchas razones. Primero, tenemos que recordar que Singapur fue, o es, seguramente, uno de los puertos, bueno, es uno de los puertos más importantes del mundo. Y tal vez el puerto más importante en el extremo oriente. Tan es así que, bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial fue de los primeros puntos que el imperio japonés buscó ocupar, porque Singapur, digamos, está a la mitad, o es el punto, digamos, a la mitad entre extremo oriente, por ejemplo, China, Japón, y la India. Entonces tiene una posición privilegiada. Eso ha provocado que la ciudad-estado de Singapur se convierta en una potencia económica muy, muy fuerte. O sea, su ubicación geográfica. Y esta ubicación geográfica le ha permitido también volverse una potencia tecnológica. Entonces, nos parece muy lejano, pero la verdad es que Singapur es toda una potencia en este tipo de cuestiones. Por lo tanto, Singapur fue de las primeras judicaturas que desarrolló una serie de soluciones y de herramientas y de cuestiones vinculadas a el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y los juicios. Por ejemplo, la e-mobile justice, que es algo que nosotros en la práctica tenemos también, por ejemplo, en el Tribunal Electoral. La posibilidad de acceder de manera remota a la red computacional del propio Poder Judicial. Esto funciona de maneras que también conocemos en México. A las juezas, los jueces, pero también al funcionariado judicial, se les dota de sistemas de hardware, de computadoras. Ay. No, yo creo que esto ya está volviendo gripa. Afortunadamente otra cosa no puede ser. Que les permite acceder a las bases de datos. Que les permite acceder a las bases de datos. Por medio de las famosas VPN, que creo que aquí nos están recordando. Que permita entonces un acceso remoto, sí, pero también un acceso seguro. Y que puede implicar distintas medidas, por ejemplo, autenticadores, aplicaciones verificadoras, el uso de códigos, actualizaciones constantes de contraseñas, verificaciones y demás. Pero que desde luego esto es importante. Entonces, no se trata solamente, ojo, que desde pues, tu computadora ahí en tu casa, ¿no? Ahí con la misma con la que estás jugando Gears of War, te puedas meter ahí a los archivos electrónicos. No, sino es algo mucho más complejo y mucho más completo para que pueda ser, sobre todo, seguro, porque vas a acceder a información, vas a procesar información, vas a trabajar con esa información. El ejemplo estamos teniendo en este momento. A ver, estamos en una clase remota, una clase virtual, yo me encuentro en mi casa y sin embargo yo estoy conectado a la VPN del tribunal. Esta presentación que estoy poniendo con ustedes, pues forma parte de la documentación y del acervo del tribunal, o sea, no es mía, pues. O sea, yo la hice, pero no es mía. Las Technology Courts, dotadas de implementos necesarios para realizar audiencias y usos de computadoras. A ver, Singapur fue de los países donde se empezó a desarrollar esto de que, por ejemplo, en los alegatos se podía utilizar PowerPoint o se podían utilizar otros programas para realizar presentaciones. Entonces, que en los tribunales ahí estuviera esa información. Bueno, no la información, perdón. Que estuviera el hardware necesario para poder hacer esto. O que pudieran llegar los abogados y en ese momento, por ejemplo, para realizar la inspección de un video, se pudiera hacer en el lugar, sin necesidad de que ahí llego yo con
con el disco óptico, con la memoria, cuando es información que ya está alojada, por ejemplo, en la nube. Y una cosa que se llamó como los Mobile Infotech Trolley Service. Suena muy elegante, pero esto es algo que a veces también tenemos en México. ¿Qué son? Son carritos. Son carritos. Pero en lugar de que sea un carrito donde te llevan los sándwiches y demás, son carritos donde tienen todos los implementos tecnológicos, por ejemplo, para hacer una proyección, por ejemplo, para entrar a Internet. Entonces, que se pueden ir moviendo dentro de las oficinas o de los tribunales. El tema de las videoaudiencias. Me quiero centrar en las videoaudiencias porque es una de las cuestiones que ha tenido mayor impacto en el mundo y que de las tecnologías de la información, además, fue de lo primero que se empezó a utilizar. Pero otra razón también para centrarme en las videoaudiencias es que están en este escenario de COVID que vivimos en México, ha sido uno de los implementos fundamentales. A ver, permítanme un segundito. Perdón, me fui a tomar otra cosa más fuerte para los estornudos, a ver si ahora sí ya. Que ni con el agua ni con lo primero. Bueno, a ver. Se ha potencializado el tema de las videoaudiencias, pero la verdad es que las videoaudiencias ya tienen tiempo que se empezó o a garantizar la vida de quienes juzgaban estos asuntos. Entonces, por ejemplo, los jueces sin cara, ¿no? Pero también, por ejemplo, la celebración de videoaudiencias, cuando había graves riesgos de celebrar una audiencia presencial, porque se pudiera prestar para la celebración de un atentado, no la celebración, la realización de un atentado. Entonces, a partir del 92 en Italia se permite que en casos de delitos vinculados con la mafia, asociación de malhechores, es que así se llama el tipo penal allá, ¿no? Contrabando, tráfico de drogas, secuestro, o juicios en condiciones de mucha peligrosidad, testigos, peritos e inculpados puedan incluso hacer videoaudiencia, ya sea dentro de Italia o desde el extranjero. Alguien me dirá, ¿y por qué? Pues no traerlos por el riesgo que importa para la judicatura y para las propias personas que tienen que presentar sus deposiciones. Entonces, se abrió a partir del 92 legalmente esta posibilidad de videoaudiencias. Francia lo siguió. Francia permite también la celebración tanto en territorio nacional como desde el extranjero de videoaudiencias, pero pone una condición, bueno, son dos, que sea técnicamente posible y que se garantice la confidencialidad de la transmisión.
para que no, lo hemos vivido, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te invitan a una conferencia? Una videoconferencia. A mí me ha pasado como conferenciante. Entonces entras y quien está llevando el control de a quién dejar pasar, empieza a dejar pasar a quienes no deben y entonces empiezan a aparecer imágenes inadecuadas y nos tiran la transmisión. Entonces, que eso se garantice. En el caso de Francia fue interesante porque ustedes recuerdan que Francia tiene todavía algunos territorios en ultramar. San Miquelón, por ejemplo, una isla. Entonces, en principio empezaron a permitirlos este tipo de audiencias, solo videoaudiencias, solo desde el extranjero, pero después lo que empezaron a permitir también fue que desde estas islas, que forman parte del territorio de ultramar de Francia, se pudieran hacer. Y ya después dijeron, pues mejor lo abrimos. Mejor lo abrimos. En Portugal se permiten las audiencias de personas que sean testigas, peritas o encausadas en un proceso penal. En España se permiten también y pueden ser de oficio. Puede decretarlas de oficio el juez o la jueza por razones de utilidad, de seguridad o de orden público, o porque resulte muy gravosa la comparecencia física. Esto es muy interesante porque a final de cuentas se tiene una visión de progresividad de los derechos o de no generar una carga innecesaria. Si ya tenemos las herramientas tecnológicas para que tú puedas presentar tu testimonio, tu declaración, explicar tu peritaje a la distancia, ¿por qué te voy a hacer que vengas? Si ya están los elementos tecnológicos. Es que hay que repreguntar. Bueno, vamos a ver que hay una serie de características que se tienen que respetar. Y dice, se debe garantizar la comunicación simultánea y la interacción. Esto de la interacción es muy importante porque, por ejemplo, cuando se está rindiendo un peritaje, las partes, los abogados de las partes o las abogadas de las partes pueden preguntarle al perito, a ver, no, perdón, don perito, a ver, doña perita, esa parte no me quedó muy clara, está usted muy técnico, muy técnica, a ver, explíquemelo mejor. O, por ejemplo, la interrogación de los testigos. Entonces, se debe garantizar esto, que haya una posibilidad de interacción, como sucede en una audiencia presencial. Entonces, que haya los elementos tecnológicos que permitan esta interacción inmediata. Por eso, por ejemplo, no puede ser solamente un video, porque un video no sustituye una audiencia. O sea, en un video, o sea, un abogado puede aportar un video donde se le está interrogando a una persona, pero no basta eso. Las otras partes tienen que tener el derecho de interrogar. Un perito puede presentar un video, pero no es el rendimiento del peritaje. Que el rendimiento del peritaje tiene que haber la posibilidad de la interrogación. Si no, no es una prueba que lo permita. Particularmente las videoaudiencias han tenido impacto, se han permitido primero en países de tradición anglosajona o germánica. Aquí los tenemos: Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Islandia y Alemania. Son países que han permitido muy pronto el uso de las videoaudiencias. Hay algunos instrumentos internacionales que regulan esto con precisión. Por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que admite pruebas por medio de grabaciones o medios electrónicos. Incluso en algunos casos que han tenido que ver con genocidios, se han permitido, la Corte Penal Internacional ha permitido videoaudiencias. El Convenio Europeo relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión permite videoconferencias para desahogo de confesionales, testimoniales y periciales. A ver, aquí quiero ver algo. Sí. El Convenio Europeo. El Convenio Europeo dice, establece una distinción, fíjate. Cuando se trata de testigos, de víctimas o de peritos, se permite la videoconferencia, debiendo el Estado solicitante, en su caso, proporcionar los medios técnicos. ¿A qué se refiere con proporcionar los medios técnicos? Se refiere a que no basta con que se diga, pues lo vamos a hacer por tal sistema o por tal mecanismo, sino que se debe verificar que el otro Estado tenga acceso al mismo, y si no, se le debe de proporcionar. Algunos criterios a considerar es la oportunidad, por ejemplo, la edad de las personas que van a deponer. ¿Cuál es la edad?
y la posibilidad, o sea, el riesgo de que se trasladen. Lo veíamos, por ejemplo, por referencia a los asuntos que tienen que ver con crímenes de mafia, donde hay riesgo, por ejemplo, de que un testigo sea afectado. O, por ejemplo, en aquellos estados donde se permiten los testigos, la palabra no es secreto, pero el efecto es el mismo, los testigos a los cuales no se les ve la cara. Entonces, en estos casos los traslados les ponen en riesgo. Entonces, aquí se permite. Ahora, el tema es cómo lo desahogo. Entonces, aquí lo que nos dice es que el estado requiriente, el estado solicitante, es quien señala las condiciones en las que se tiene que desahogar esa audiencia, porque esa audiencia va a valer en otro estado, ¿no? Pero el estado requerido, que es el que debe de citar a las personas y donde se va a desahogar, por ejemplo, la videoaudiencia o la videoconferencia, es quien debe de realizar dos actividades. Primera, la citación de las personas. Citar a las personas para el desahogo de la audiencia. Y segunda, levantar un acta. Porque no basta con la audiencia como tal virtual. No basta con que nosotros contemos con el video y el video se quede grabado en los sistemas informáticos, sino que también se requiere un acta. Entonces, el acta debe ser realizada siguiendo el derecho del estado requerido. Personas acusadas. Cuando se trate de el desahogo de audiencias por videoconferencia de personas acusadas, se debe de contar con su autorización. Porque el acusado siempre o la acusada siempre tendrán el derecho de decir, yo quiero comparecer en el tribunal, físicamente. Entonces no se les puede negar este derecho. Más bien aquí lo que se les abre es la posibilidad de que realicen la audiencia por este medio. El Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia. México forma parte de este convenio. Entonces, por eso me parece, resulta interesante observarlo. La videoconferencia se define como un sistema interactivo de comunicación que transmita de forma simultánea y en tiempo real. De forma simultánea en tiempo real. Entonces, no es una grabación. Tampoco es la posibilidad del delay de 5 minutos de retraso, no. Tiene que ser de forma simultánea en tiempo real, imagen, sonido y datos a distancia de una o más personas que presenten declaración ubicadas en un lugar distinto de la autoridad competente para un proceso con el fin de permitir la toma de declaraciones. Es muy importante que esto está regulado ya desde el convenio porque si no parecería un acto ultravires. O sea, parecería que un juez nicaragüense está extendiendo su competencia a personas que se encuentran en Saltillo, ¿no? Por poner un ejemplo. No se trata de una extensión de la competencia, sino se trata del uso de mecanismos tecnológicos. Entonces, por eso aquí lo dice, a personas ubicadas en un lugar distinto de la autoridad competente. Las videoconferencias se van a poder realizar cuando no contradigan el derecho nacional de las partes. Mediante una solicitud concreta e individualizable remitida por autoridad competente del Estado requiriente. Sea aceptado por la autoridad competente la parte requerida y sea técnicamente realizable. Entonces, aquí tenemos que ver varias cuestiones para que esto suceda. Primero, debe ser una solicitud concreta e individualizable. O sea, no puede ser un oficio que mande, no sé, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, donde le diga, oye, porfa, pues en cualquier asunto que nos caiga, danos chance de usar videoconferencia. No. Tiene que ser una solicitud precisa e individualizada. A ver, en esta causa, en este juicio, identificable bajo estos elementos, seguida por fulano contra perengano, sutana contra mengana, solicitamos el desahogo de esta audiencia para tales fines. Solicitamos que se citen a estas personas cuyos domicilios, los datos que nosotros tenemos de localización, son estos, por lo tanto, está dentro de su jurisdicción. Entonces, se solicita la celebración.
y tiene que ser aceptado por la autoridad requerida, porque la autoridad puede decir no. Ahora, no es un no. A ver. Está vedada la posibilidad de que sea un no absolutamente subjetivo. Tendrán que establecerse las razones y que sea técnicamente realizable. La solicitud debe contener la identificación de la autoridad requiriente, el número de referencia del proceso, nombre y cargo de la autoridad que dirigirá la diligencia y, de ser procedente, el nombre de las partes involucradas en el proceso y representantes. A ver, quien va a dirigir la audiencia es el juez o la jueza requiriente. O sea, la jueza que se encuentra en Nicaragua, la jueza que se encuentra en la provincia de Entre Ríos, la jueza que se encuentra o el juez que se encuentra en Montevideo. Es quien va a dirigir la audiencia. Entonces, por eso se tiene que identificar. La exposición de los hechos, la descripción de lo que se pretende conseguir con la diligencia, nombre y dirección de las personas a escuchar, la referencia a un eventual derecho de objeción a declarar, siempre existe este derecho, según se recoge en el derecho de la parte requiriente, la referencia a eventuales consecuencias de la negativa a declarar en los términos del derecho, y la eventual indicación de que el testimonio deba ser hecho bajo juramento o promesa. A ver, como la audiencia, es que este es un problema técnico, jurídico, como la audiencia va a tener lugar dentro de un proceso extranjero, entonces ese es el derecho que en principio se aplica, porque es el derecho del juez o de la jueza que está resolviendo el asunto. Toda esta información debe ser recibida por el Estado requerido y debe ser proporcionada a las personas que van a deponer para efecto de que decidan aceptar o no, y se les debe de informar. A ver, conforme el derecho uruguayo o nicaragüense o el derecho de la provincia de Entre Ríos en Argentina, si tú no declaras, estos son los efectos. No sé, los efectos que cada legislación prevea. Y también la precisión de si la declaración o el testimonio se hará bajo juramento o promesa. A ver, en el derecho mexicano ya no tenemos juramento. Tenemos la protesta de decir verdad. Y sabemos que se hace con los testigos, ¿no? Se les dice, a ver, de quien declare falsamente puede incurrir en tal delito y estas son las penas, ¿no? Bueno, entonces, cada derecho puede requerir elementos distintos aquí. Puede ser, por ejemplo, hay estados que todavía mantienen la figura del juramento. Nosotros no, pero otros sí. Nosotros ni siquiera tenemos la promesa, tenemos la protesta. Entonces, eso se debe de precisar. No solo para que lo sepa la autoridad requerida, sino también para que lo sepa la persona que va a deponer. La autoridad requerida estará presente y podrá determinar las medidas necesarias de protección de quienes participan, porque es la que puede saber qué se requiere. Por eso no puede ser otra. Así como el lugar físico en el que se desahogará la prueba. La requiriente podrá enviar a algún representante. Podrá enviar, pero no es obligatorio. El acta va a ser levantada por la autoridad requerida y se deberá hacer constar la fecha y el lugar de la diligencia, la identidad y firma de la persona examinada, la identidad, calidad y firma de todas las personas que hubieran participado, por ejemplo, abogadas, abogados, las eventuales prestaciones de juramento o promesa y las condiciones técnicas en las que transcurrió la misma, y la realiza la autoridad requerida. A ver, las condiciones técnicas. ¿A qué hora se hizo la conexión? ¿En qué equipo se hizo la conexión? ¿Qué sistema o medio se hizo? ¿Fue Google Meet? ¿Fue Zoom? ¿Fue Teams? Aquí estoy viendo todas las que tengo, por ejemplo, instaladas, ¿no? Para ver que no me falten. ¿Fue Webex? ¿Fue Cisco? ¿Cuál fue la que se utilizó? Y muy importante, en la solicitud, las autoridades deben de proporcionar, perdón, las autoridades deben de proporcionar datos de contacto, teléfonos de contacto y correos de contacto para el caso de que, por ejemplo, la transmisión se interrumpa. Que cuántas veces nos pasa, ¿no? Digo, creo que no me ha pasado ahorita todavía en la clase con ustedes, espero que siga sin pasarme, pero luego me ha pasado de que empiezo a presentar y como que se congela la imagen y me bota. Entonces, pues tengo que volver a entrar. Pero, digo, si es una clase, digo, pues me esperan un minuto y vuelvo a entrar. Pero si estamos en el desahogo de una diligencia judicial, eso hay que hacerlo constar. En tal momento la comunicación se interrumpió. En tal momento la comunicación regresó. O se procedió a tener contacto con
las personas autorizadas de la parte de la autoridad requiriente para efecto de restablecer la comunicación, por poner un ejemplo. Es que fíjense que parece fácil, pero no lo es. A mí me tocó el año pasado, por ejemplo, muy amablemente me invitaron a dar una plática en la Contraloría de la República de Perú. Entonces fue una plática a distancia, obviamente. Hubiera estado padre que me invitaran a Perú, pero pues ahorita no se puede, ¿no? Entonces fue a distancia. No utilizamos ninguna de las plataformas clásicas que me ha tocado usar en México. O sea, en México usamos Zoom, ¿no? Usamos Zoom, usamos Google Meet, usamos Webex, usamos Cisco, ¿no? Son las que al menos a mí me ha tocado utilizar. Igual ustedes me dicen alguna otra, ¿no? Fue otra y fue una bronca. Que tuve que bajar la aplicación, tuvimos que hacer ejercicios. El mero día no podía yo entrar por no sé qué cosas. Entonces, por ejemplo, la autoridad requiriente puede decir, vamos a utilizar tal. Y la autoridad requerida puede informar, ¿sabes qué? No resulta lo idóneo por estas razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se puede construir un acuerdo entre autoridades. Ahora, además, idealmente, todo este intercambio de información y de solicitudes debe ser electrónica. Porque se imaginan si se hace por exhorto. No, pues 3, 4 años ya mejor que venga y que presente su deposición aquí, ¿no? Entonces, idealmente, debe ser de manera electrónica. E insisto, este convenio, México forma parte de él. Por eso me pareció prudente presentarlo aquí con ustedes. Bien, creo que he hablado mucho y vamos a pasar a la etapa de sus comentarios, preguntas, reflexiones y experiencias. Seguramente tienen experiencias interesantes, por ejemplo, en el desahogo de audiencias, entonces me gustaría escucharles. Pues adelante, quien quiera ir levantando su mano aquí, su manita virtual. Rodrigo, muy bien. 2 más, tener 3 participaciones para que valga mucho la pena. Otras 2, ¿alguien más? Verónica, Guillermo, José Arturo, Irving, Eladio, ¿alguien más? Me siento como los que venden cobijas de tigres en la feria. Y échale otra, y una más, y otra más, y échale otra. Entonces, 2 más, a ver. A ver. Verónica, Víctor, ¿alguien más? Jorge Alberto, que está doble. A lo mejor un Jorge quiere preguntar al otro, ¿no? Bueno, es que a veces se conecta uno de 2 dispositivos. Muy bien. Rodrigo, entonces te escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Mire, quiero hacer un comentario y también quiero formular una pregunta, ¿sí? En cuanto a mi comentario, en muchas ocasiones se ha preguntado o muchos alumnos preguntan o tal vez muchos juristas preguntan cuál es el valor probatorio que se le da a un documento electrónico. Y en varias conferencias me han formulado este cuestionamiento: ¿en qué ordenamiento o dónde voy a encontrar el valor de un documento electrónico? Háblese ya de un juicio en línea donde estoy tramitando, ya sea que yo digitalice ese documento, lo envíe, o simplemente remita un documento que no tiene una constancia física, que se encuentre totalmente elaborado en formato XML o en PDF. ¿Cuál sería el valor probatorio? Y aquí nada más, a manera de comentario, es bueno siempre consultar a manera de aplicación supletoria el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. En esta disposición podemos encontrar de forma supletoria, cuando algún ordenamiento no lo regule expresamente, podemos aplicar esta regulación, que nos dice que hay que atender a la tecnología que genera y a la fuente que genera ese documento electrónico. Entonces, mi comentario va en el sentido de este famoso artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en cuanto a mi pregunta, en este contexto, doctor, de lo que es el gobierno abierto, la justicia abierta, lo que es poner a disposición bases de datos de diferentes justiciables en este contexto, y recordando cuando en la primera década del año 2000, cuando surgió ya el extinto por denominación lo que era el IFAI y ahora el INAI, hay una tendencia actual del gobierno federal de desaparecer este instituto autónomo.
y pasar estas funciones de transparencia, estas funciones de lo que es justicia abierta, gobierno abierto, a la Secretaría de la Función Pública. Yo quiero preguntarle, ¿qué opinión académica tiene usted respecto a si es viable o no es viable que la Secretaría de la Función Pública realice esta actividad o que la siga realizando un organismo autónomo como lo es el INAI? Y ya por último, doctor, nuevamente felicitarle por esta ponencia. Muchas gracias. Sería todo. Gracias, Rodrigo. La vida es muy curiosa. Mientras tú me estabas formulando esta pregunta, me llegó un mensajito de una jurista muy respetada por mí, que es la doctora Erika Zárate Villa, que es secretaria de Estudio y Cuenta en la Corte y profesora en la Libre en posgrado. Y muy oportuno, porque Erika ha trabajado mucho el tema de prueba electrónica. Tiene por ahí algunas publicaciones. Entonces, lo primero que yo te diría es que busquemos los textos de Erika Zárate Villa, la doctora Erika Zárate Villa. Pues los voy a escribir por aquí, porque ella ha trabajado estos temas. Incluso en algunas clases de maestría le ha invitado para que lo aborde. A ver, lo que tendríamos que decir en primer lugar es que depende de la legislación. Ahora, como puntualizaba yo también el día de ayer, nuestra legislación se ha ido quedando un poquito atrás en algunas cosas, aunque tú muy bien haces ahorita una referencia. Y lo que tendríamos nosotros que verificar, digamos, en sentido general, es autenticidad y certeza. O sea, lo que tenemos que tener es convicción de la autenticidad y de la certeza del documento electrónico. Les voy a platicar una experiencia que me tocó. En un procedimiento especial sancionador, se inicia a petición de un partido político contra una administración municipal y un funcionario público, entre otras razones, porque decían que los habían citado a los funcionarios a un acto donde en realidad no se habló de cuestiones de la administración pública, sino como que fue de destape de un funcionario, ¿no? Entonces, entre las pruebas que nos ofrecen, dice la representante del partido que presenta la denuncia, un correo electrónico donde se lee tal cosa, ¿no? Ok. En ese momento histórico, en esa mi vida anterior que decía yo de consejero, en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el Consejo General resolvía los procedimientos especiales sancionadores. No solo instruíamos, sino que también resolvíamos. Entonces, pues me puse a estudiar el expediente. Entonces les pido, a ver, tráiganse el expediente y le pido a la coordinadora de instrucción procesal, a ver, venga, si vamos a revisarlo, ¿no? Empiezo a revisar y me encuentro una impresión de algo que parece un correo electrónico entre lo que ofreció la representante del partido. Entonces, entre los documentos, digamos, que acompañaron a la denuncia, y le digo, oiga, ¿se solicitó previamente alguna oficialía electoral de este documento? No, ninguna, doctor. Ok. ¿Se está ofreciendo presentarlo de alguna manera en la audiencia? No, nada más como documento. Muchas gracias. Bueno, pues me meto a ver el documento y lo que hay es una impresión de algo que parece un correo electrónico. Pero nomás parece, porque yo no sé si realmente lo sea. O sea, hagan de cuenta, es como si tú abres ahorita tu servicio de correo, el correo que ustedes tengan, Yahoo, Hotmail, Google, el que ustedes tengan, e imprimes la pantalla. Entonces ustedes dirán, pues ahí está, es la prueba de un correo electrónico. No, esa es una impresión de un documento, pero no es el correo electrónico. Porque además, perdón, pero yo no tengo certeza de que sea un correo electrónico. Porque pudo haberse diseñado con herramientas y con instrumentos de diseño ese documento y haberse imprimido, sin que sea realmente un correo electrónico. Pues es que ahí dice que manda fulano y que recibe perengano y bien, sí, perdón, pero ese es un documento, ni siquiera es un documento público, es un documento simple. Y por otra parte, si fuera un correo electrónico, si fuera, que yo no tenía elementos para pensar que lo fuera, o sea, era una impresión. Si fuera un correo electrónico, es un correo electrónico, me tendrían que decir cómo llegó a conocimiento esa persona, porque si no, es prueba ilícita. ¿Se fijan? Porque las conversaciones y los correos y demás, en principio, están protegidos por la secrecía. O sea, se pueden develar con la autorización de alguna de las partes que están en ese diálogo, pero ¿dónde está la autorización?
Entonces, por un lado, si le creía yo que era un correo, a ver, dígame cómo llegó a su conocimiento. Y por otra parte, esto no es un correo, este es un documento, este es una impresión, este es un documento. Pero es un documento, y es un documento privado. Yo no sé si realmente sea un correo electrónico. Para saber que fuera un correo electrónico, se tendría que haber robustecido eso, por ejemplo, con una oficialía electoral. Por ejemplo, con el testimonio ante notario, porque ya ven que en materia electoral no se rinde ante la autoridad, ¿no? Con el testimonio ante notario o ante notaria de la persona que mandó o que recibió ese correo. Pero si no, es una simple hoja de papel. Entonces sí nos presentan una serie de problemas, Rodrigo. En cuanto a las políticas públicas de cómo atender esto, si mediante un órgano constitucional autónomo o mediante una dependencia pública centralizada, lo que yo diría es que son decisiones de políticas públicas. O sea, no es que me quiera salir por la tangente, es que son decisiones de políticas públicas. Entonces, durante los 90s y los 2000s, la idea fue ir desgajando del Ejecutivo una serie de competencias, irle quitando una serie de competencias y, por lo tanto, quitándole poder y atribuciones para otorgarlas a órganos constitucionales autónomos. Parece que ahora la idea es volver a fortalecer el Ejecutivo. Bueno, pues van a ser decisiones del constituyente permanente. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, de no ser así, de no haber más intervenciones, insisto, les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Vuelvo a ofrecerles una disculpa por mi alergia, que ahora sí me pegó como nunca en clase. Pero bueno, pues ahí sí no tiene uno mucho control. Les agradezco entonces su presencia en la sesión de ayer y la de hoy. Les deseo que se mantengan con salud y desde luego que concluyan muy exitosamente su diplomado. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto saludarlo, excelente día. Gracias a todos. A la orden, muchas gracias.